Hola, bienvenidos a otra edición de Tips Limac. Mi nombre es Iván San Luis y en esta ocasión seguiremos hablando de nuestro sistema de Compact y nómina, y los puntos que estaremos viendo el día de hoy son los siguientes. Se va a hacer nuestro catálogo de conceptos, nuestro catálogo de fórmulas, tipos de incidencia y por último vamos a estar viendo las funciones que tiene nuestro tablero fiscal dentro de Compact y nómina. Muy bien, vamos a empezar. Ya tenemos aquí abierto nuestro sistema de Compact y nómina y lo primero que vamos a estar viendo va a ser nuestro catálogo de conceptos. Los conceptos son aquellas percepciones, deducciones y obligaciones que se pueden configurar o dar de alta dentro del sistema para que nosotros las configuremos de acuerdo a las necesidades de cada una de nuestras empresas. Para poder hacer eso vamos a entrar al menú catálogos, tenemos una opción que es concepto, y dentro de concepto vamos a ver que se nos muestra una pantalla donde vamos a poder ver en la parte inferior que se divide por percepciones, deducciones y obligaciones, y la manera en la que nosotros vamos a estar dando de alta nuestros conceptos va a ser de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que nos va a pedir? En automático el sistema, al darle clic en el botón de nuevo, nos va a dar el consecutivo del número de concepto. Este va a ser automático. Vamos a seleccionar si es una percepción, deducción u obligación, el nombre de nuestro concepto. En este caso yo creé aquí uno que se llama mediodía elaborado, y en la parte inferior tenemos 4 casillas, las cuales nos van a funcionar de manera, cada una tiene una función diferente. La primera, que es automático global, cada vez que nosotros activemos esta casilla en un concepto, lo que va a hacer es que lo va a agregar de forma automática a todos los empleados dentro del periodo vigente. ¿Okay? En su sobrerrecibo, al momento de calcularlos, les va a agregar esta percepción o deducción dentro del sobrerrecibo de manera automática. La siguiente, que es automático liquidación, esta nos va a funcionar para aquellas percepciones o deducciones que queremos que se consideren de manera automática para el momento de realizar un finiquito. Luego tenemos especie, que especie nos va a servir para aquellas percepciones o deducciones las cuales no queremos que se muestren dentro de nuestro recibo de nómina, o mejor dicho, no es que no queremos que se muestren, sino aquellas percepciones o deducciones que son por ejemplo, los vales de despensa, que no se suman al total de las percepciones, simplemente aparece como dato informativo dentro de nuestro recibo de nómina. Bien, en la parte de abajo tenemos una casilla que es imprimir. Simplemente si nosotros activamos esta casilla, ese concepto al momento de imprimir el recibo del empleado va a aparecer, y si no la activamos, el concepto no va a aparecer dentro del recibo del empleado. En la parte inferior nosotros vamos a poder seleccionar la clave agrupadora SAT correspondiente a la percepción o deducción. El sistema trae precargadas las claves agrupadoras publicadas por el SAT, son las más recientes, y cada vez que nosotros hagamos un concepto nuevo, tenemos que seleccionar cuál es la que le correspondería. En la parte inferior nosotros vamos a tener un método de pago en el caso de que hayamos seleccionado el concepto como especie, y nosotros vamos a poder seleccionar cómo vamos a estar manejando o cómo se va a estar pagando este concepto en especie. Puede ser, por ejemplo, en el caso de la despensa, seleccionar vales de despensa y se va a agregar con la flecha apuntando a la derecha. En el caso de deshabilitarlo, se deshabilita esa opción. Y por último tenemos tipo de horas extras y hora de leyenda de valor. Tenemos una pestaña más que es importe total, y el importe total nos va a permitir formular el cómo queremos que se comporte nuestro concepto dentro del sobrerrecibo, ya sea percepción o deducción. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, una opción que dice fórmula para el importe total. Tenemos un icono con 3 puntos, y al darle clic aquí se va a mostrar el editor de expresiones, donde nosotros vamos a tener diferentes opciones para formular nuestro concepto. La primera opción que tenemos son tablas, donde vamos a poder ver información general del empleado, del tipo de periodo, de nuestra empresa, de los acumulados, donde vamos a poder ver los del periodo, los mensuales y los anuales, las incidencias vigentes o las incidencias anteriores. Vamos a tener también la opción de buscar movimientos PDO, que es percepciones, deducciones y obligaciones, tablas de la empresa,
o tablas globales. Bien, al seleccionar cada una de estas secciones, el sistema del lado derecho nos va a ir mostrando lo que corresponde a cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de empleados, al seleccionarlo, vamos a ver toda la información que se captura dentro del catálogo de empleados y la cual nos va a servir para generar nuestra fórmula. En este caso yo ya hice una fórmula, la cual va a ocupar una función programática que es un if. El if nos va a servir para hacer una condición donde vamos a evaluar un campo o un parámetro, y si esa condición se cumple, va a poner un valor, o si no se cumple nos va a poner un valor diferente. En este caso yo estoy ocupando el if para indicar que si la incidencia o si existe más de una incidencia del día de medio día laborado, entonces va a tomar el salario del empleado dividido por 2, lo que va a hacer es ponernos el 50% del salario del empleado, o en caso de que no se cumpla nos va a poner un número 0. Así como tenemos la opción de seleccionar tablas, tenemos la opción de seleccionar funciones, las cuales van a estar divididas entre general, general por empleado, percepciones, deducciones y obligaciones. Funciones, vamos a tener diferentes tipos de funciones: funciones matemáticas, funciones trigonométricas, programáticas y algunas diseñadas por Compact, como por ejemplo días, salarios, IMSS, PTU o algunas otras. Y dentro de operadores vamos a tener operadores aritméticos, operadores comparacionales, de comparación, y operaciones lógicos. ¿Okay? Entonces estas van a ser nuestras herramientas para poder formular dentro del editor de expresiones nuestro concepto. Una vez que nosotros tenemos lista nuestra fórmula, le vamos a dar clic en el botón de aceptar y ya nos agregó la fórmula en el campo de importe total. Luego tenemos una pestaña más que es importe 1, lo cual corresponde al ISR grabado. En este caso, por ejemplo, si este concepto va a estar grabado en ISR al 100%, vamos a darle clic en los 3 puntos, vamos a entrar a movimientos, percepciones, deducciones y obligaciones. En este caso es una percepción y vamos a buscar la correspondiente a esta percepción, que sería medio día laborado. Nosotros podemos tomar desde aquí el total, un valor, o en todo caso toparlo si es necesario topar la parte grabada y la parte exenta de ISR. Vamos a considerarlo como que va a ser el total grabado, entonces vamos a seleccionar el importe total, y lo que va a hacer aquí es que el total de la percepción siempre va a estar grabado para ISR. El importe número 2 corresponde a la parte exenta. En este caso, como ya tenemos el total de la percepción como grabado, el importe número 2 lo vamos a dejar como exento al 100%, entonces lo vamos a dejar como 0. El importe número 3 corresponde a lo que integra para IMSS. De igual manera voy a seleccionar que va a ser el 100%, me voy a movimientos PDO, percepciones, busco mi percepción y le voy a dar total. En este momento ya está integrando el 100% de esta percepción para IMSS, y lo mismo vamos a hacer en el importe 4, que en este caso correspondería a lo exento de IMSS. Bien, así como acabamos de configurar este concepto de percepción, se puede realizar una deducción o una obligación dentro del sistema, y ustedes van a tener la posibilidad de configurarlo o formularlo de acuerdo a sus necesidades. Voy a darle clic en el botón de guardar y esta sería la configuración para poder hacer nuestros conceptos dentro del sistema de Compact y nómina. Vamos a pasar al siguiente punto del día de hoy, que serían las fórmulas. Para ello vamos a entrar al menú catálogos, fórmula, y desde aquí vamos a ver las fórmulas que el sistema trae precargadas. Como les decía, se pueden dividir por grupos, y los grupos que vamos a tener van a ser generales, general por empleado, percepciones, deducciones y obligaciones, y dentro de cada grupo vamos a tener clasificaciones: sin categoría, la categoría de IMSS generales y vacaciones en el caso de general por empleado. En el caso de general solamente tenemos sueldos y salarios y sin categoría, y así por cada una de ellas. Nosotros pudiéramos crear fórmulas nuevas donde, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a necesitar, podemos ir configurando la fórmula. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a hacer aquí una fórmula donde vamos a decirle tipo empleado.
vamos a ponerla dentro del grupo de general por empleado y lo vamos a dejar sin categoría. Le vamos a dar clic en el botón de la varita mágica para que nos abra el editor de expresiones y desde aquí nosotros ya podemos empezar a hacer la fórmula. Por ejemplo, si yo quiero hacer una fórmula de acuerdo a el sexo del empleado, vamos a ocupar una función programática. Voy a poner un if. Esta función de if lo que hace es considerar o evaluar un campo. Si se cumple la condición pone un valor y si no se cumple pone un valor diferente. Ok, entonces vamos a poner aquí primero nuestra condición, donde vamos a poner que vamos a tomar un campo diferente. Vamos a poner que, por ejemplo, el estado civil. Si el estado civil es igual a casado, entonces va a poner el salario diario. Esto solamente como ejemplo. Vamos a tomar el salario diario y lo vamos a multiplicar por 0.10 para que nos dé el 10% del salario diario. En caso de que no se cumpla la condición de que el empleado sea casado, que nos ponga un 0. ¿Qué es lo que va a hacer esta fórmula? Va a comparar el estado civil del empleado. Si cumple con la condición de que sea casado, entonces va a darle el 10% de su salario diario, o si no se cumple, simplemente le va a agregar un número 0. Le voy a dar clic en el botón de aceptar y en la parte de abajo donde dice ayuda nosotros podemos poner una descripción de lo que hace nuestra fórmula. Voy a poner aquí valida el estado civil del empleado para agregar 10% del salario diario. Ok, ya que tengamos nuestra expresión, nuestra fórmula y hayamos capturado en la pestaña de ayuda una descripción, le vamos a dar clic en el botón de guardar. En este caso me dice que ya existe. Voy a ponerle aquí otro nombre. Voy a ponerle estado civil empleado. Estado civil empleado, le voy a dar clic en guardar y en este momento ya tenemos dentro de la categoría, dentro del grupo de general por empleado y en la opción de sin categoría ya tenemos el estado civil del empleado. ¿Qué es lo que va a hacer esta fórmula? Como se los comentaba hace un momento, va a comparar el estado civil del empleado. Si el estado civil es igual a casado, entonces le va a agregar el 10% de un día de salario diario. Y si no se cumple con esta condición, simplemente lo va a poner como un valor en 0. ¿Okay? Así como acabamos de hacer esto, ustedes pueden formular diferentes tipos o crear diferentes tipos de fórmulas y configurarlas de acuerdo a sus necesidades. Vamos a pasar al siguiente punto del día de hoy, el cual es los tipos de incidencias. Los tipos de incidencias de igual manera los vamos a encontrar en el menú catálogo, tipo de incidencia, y los tipos de incidencia son aquellos que vamos a estar ocupando en nuestro cálculo de día a día de la nómina, y son aquellos como por ejemplo el accidente de trabajo, accidente de trayecto, un día trabajado, un día de castigo, y aquí por ejemplo yo creé uno que se llama medio día laborado. Este de medio día laborado lo que va a hacer es, se va a poner, o cada que nosotros creemos un tipo de incidencia, debemos de ponerle una clave alfanumérica, un nombre, y nosotros vamos a decir qué tipo de incidencia va a ser, si va a ser por destajos, días u horas. En este caso lo vamos a considerar como días, y le vamos a decir que sí tiene derecho a sueldo con esta incidencia. Y al seleccionar que sí tiene derecho, en la parte derecha vamos a seleccionar qué porcentaje del sueldo se le estaría pagando
con esta incidencia. En este caso, al ser medio día laborado, vamos a poner que va a ser el 50% de lo que le corresponde de un día del salario diario. En la parte de abajo nosotros podemos indicar si disminuye el séptimo día. En este caso, al considerarse como una percepción, no debe de ir activado disminuir el séptimo día, y no se considera ni una ausencia, ni una incapacidad, ni vacaciones. Entonces lo vamos a dejar como ninguno, y tampoco juega con los tipos de acumulados de días, ausencias, incapacidad o de días que se descuentan para el cálculo de PTU. Le vamos a dar clic en el botón de guardar y voy a regresar al catálogo de conceptos, donde ya ocupamos ese concepto para hacer ese tipo de incidencia para hacer una fórmula. Bien, tenemos aquí un concepto que se llama medio día laborado, y la función es esta, donde indica que si el empleado tiene más de un día como medio día laborado, va a tomar el salario diario y lo va a dividir entre 2. ¿Cómo funcionan nuestras incidencias? Pues bueno, ya sabemos que debemos de entrar a la prenómina en la sección de días y horas, y nosotros vamos a indicarle aquí un MED, que significa medio día laborado. Si nosotros calculamos al empleado, vamos a calcularlo, en automático nos va a agregar el concepto de medio día laborado, y en este caso ya nos está poniendo el 50% del correspondiente a su salario diario. Nosotros podemos validarlo con la herramienta de hoja, simulación de conceptos. Vamos a seleccionar la percepción número 132, y aquí ya nos dice que como es mayor o igual a 1, entonces está tomando el salario diario y lo está dividiendo entre 2, y por eso nos da un total de 275, que es este importe que tenemos aquí. Bien, entonces con esto acabamos de ver un ejemplo de cómo crear un concepto donde estaría considerando una incidencia, y pudiéramos agregar también un concepto donde se va a estar tomando en cuenta las fórmulas. Por último, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es el tablero fiscal. Y el tablero fiscal es una herramienta que incluye nuestro sistema de Compact y Nómina, y su función principal es que nosotros podamos realizar una conciliación entre los FDIs que se pueden descargar del portal del SAT contra la información de la base de datos que ya se encuentra en nuestro sistema de nómina. Y esto va a hacer que nosotros podamos identificar si existen diferencias entre la información de ISR, anual de sueldos y salarios e información del IMSS. Para poder ingresar al tablero fiscal, vamos a hacerlo desde el menú Archivo, y tenemos una opción que dice Tablero Fiscal. Al seleccionar el tablero fiscal, el sistema nos va a mostrar una pantalla donde nosotros vamos a tener 3 indicadores, los cuales nos van a estar mostrando información diferente, además de una pestaña de configuración de parámetros. Ya tenemos aquí abierto el tablero fiscal, y si se fijan tenemos la pestaña de parámetros y los 3 indicadores que nos va a dar información de una conciliación de ISR, anual de sueldos y salarios y conciliación de IMSS. ¿Cómo funciona? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es seleccionar las empresas que vayamos a estar considerando, siempre y cuando sean del mismo RFC. En la parte inferior vamos a seleccionar los periodos y el ejercicio que queremos revisar. En este caso yo voy a hacer una revisión de 2019, del mes de enero al mes de diciembre. Le voy a dar donde dice cargar recibos de nómina, y lo que va a hacer es revisar todos los recibos de nómina que se hayan calculado con el sistema, y nos va a indicar cuáles ya han sido timbrados y cuáles no han sido timbrados. En este caso, al ser una base de datos de pruebas, pues bueno, no tenemos timbrados estos recibos, y en la parte de abajo nosotros vamos a poder cargar la información o cargar los XML que hayamos descargado previamente desde el portal del SAT. Para eso le vamos a dar clic en el botón de examinar. Nos va a mostrar un explorador de Windows donde nosotros vamos a buscar en la carpeta donde hayamos guardado los XML,
y le vamos a dar donde dice seleccionar carpeta. Por último le vamos a dar cargar los XML de nómina y va a empezar a leer la información de todos los que hayamos guardado en la carpeta seleccionada. Aquí ya también nos indica que son 125 y con esto ya podemos empezar a hacer las conciliaciones de los indicadores. El primer indicador que tenemos es el indicador de conciliación de ISR y su función principal va a ser que nosotros vamos a poder hacer una conciliación para poder identificar las diferencias del ISR de los FDIs de nómina contra el ISR de pago provisional contra el ISR calculado con el sistema. ¿Okay? Si se fijan, tenemos aquí dentro del tablero fiscal ya información. Lo que esté dentro de una columna o lo que esté marcado en una columna de color verde es la suma de los XML que se hayan cargado o que se hayan descargado desde el SAT y se cargaron al tablero fiscal. Luego tenemos una columna gris que es lo correspondiente al ISR enterado en el pago provisional. Este va a ser una columna que se tiene que capturar de forma manual por el empleado. Y por último tenemos la diferencia de XML, de la diferencia que pudiera existir entre los XML y el ISR enterado. Lo que viene de color amarillo va a ser, o color anaranjado, va a ser la información de lo que tenemos en nuestro sistema de Compaquinómina. ¿Cómo funciona el tablero fiscal? Aquí, por ejemplo, ya nos dice que en el mes de enero fueron 15.118.74 de ISR en los XML. Si en nuestro pago provisional nosotros enteramos que fueron los mismos 15.118.74, en la columna que dice diferencia XML contra ISR enterado, va a hacer una modificación y nos va a decir que no existe ninguna diferencia. Del lado de la información de Compaquinómina nos va a decir el ISR de los recibos que ya se timbraron, el ISR de los recibos que todavía no se timbran y el total. Al final vamos a tener también una columna donde nos va a dar la diferencia entre los XML de nómina o los XML de pago provisional contra el sistema de nómina. Si en el mes de febrero nosotros reportamos que fueron, en lugar de 15.118, 14.118.74, el sistema en automático nos va a dar la diferencia que existiría entre lo que nosotros estemos ingresando contra la suma total de ISR. Todos estos reportes se pueden exportar a un archivo de Excel, además de que vamos a poder verlo el XML contra el pago provisional, por conceptos de ISR o por recibo de empleado. Esta sería la función principal del primer indicador, que sería de conciliación ISR. Luego tenemos el de anual, sueldos y salarios, donde nosotros también vamos a tener lo que nos va a permitir revisar este indicador va a ser, este indicador nos va a proporcionar una serie de reportes con los cuales podremos comparar el resultado del cálculo anual tomando la información de los comprobantes descargados desde el SAT contra la información que está cargada en nuestro sistema de Compaquinómina. De igual manera vamos a tener información dentro de la columna de color verde, que ya sabemos que es lo correspondiente a los FDIs descargados desde el SAT, contra lo que está de color amarillo o de color anaranjado, que es lo que calculó el sistema de Compaquinómina. Bien, en este caso coincide lo que tenemos entre los XML contra la base grabada de recibos por timbrar. En este caso todavía no han sido timbrados. Una vez que se timbran, nos alimenta también la columna de base grabada de recibos timbrados, total de base grabada, y si existiera alguna diferencia, aquí nos indicaría cuál sería. Esta es la primera columna, la primera pestaña es resumen, cálculo anual grabado, cálculo anual listado de empleados, por clave SAT, por empleado, por concepto o por recibo. Bien, y por último tenemos el de conciliación IMSS, donde nosotros vamos a poder ver también la información conforme al XML contra lo calculado en el sistema. Vamos a ver si tenemos empleados asignados como empleados asalariados, los días pagados entre cada uno de ellos, el salario base de cotización promedio, la masa salarial
las cuotas obrero, y del otro lado vamos a tener la información dentro de nuestro sistema de CONPAquinómina. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, sí nos indica que existen diferencias entre el XML contra lo calculado entre el sistema en masa salarial. ¿Ok? Y es la primera pestaña que tenemos, el resumen. Lo podemos ver también por empleado y lo vamos a poder ver por cada uno de los recibos. Como ya vieron, el tablero fiscal prácticamente va a ser una herramienta que nos va a estar permitiendo hacer conciliaciones entre la información que ya hemos capturado dentro de CONPAquinómina o que se ha calculado dentro de CONPAquinómina contra los recibos que tenemos timbrados ante el SAT. Bien, todos los reportes que acabamos de ver en esta ocasión se pueden exportar a un archivo de Excel. Y pues por esta ocasión sería todo, amigos. Muchísimas gracias por seguirnos en una edición más de Tipslimac. Mi nombre es Iván San Luis y los esperamos en el siguiente video. Muchas gracias.